Avivamientos en la historia. Quisiera que reflexionemos un poco en algunos avivamientos a lo largo de la historia del cristianismo, a lo largo de la historia de nuestra fe, para que entendamos lo que es un avivamiento. Voy a mencionar algunos de los grandes momentos de avivamiento en la historia de la fe cristiana. Creo que el primero de todos ellos tiene que ser el surgimiento de la iglesia primitiva, en Pentecostés, que eso es parte de la Biblia, pero también es parte de la historia del cristianismo, y luego la expansión literalmente por todo el mundo, por todo el mundo grecorromano, todo el Mediterráneo. El cristianismo se expandió por todo, básicamente por todo el imperio romano y fuera de él también. Llegó a Persia, probablemente llegó a la India, llegó al África subsahariana, Etiopía. En un par de siglos el cristianismo había llegado a, no todos, pero la mayoría de los confines del mundo, que para esta época es impresionante. Impresionante, el apóstol Pablo predicando en Roma, en Grecia. Y bueno, la tradición dice que Felipe, Tomás y otros de los discípulos predicaron en todas partes del mundo. Y definitivamente este fue un gran avivamiento. En 3 siglos el cristianismo había crecido exponencialmente. Literalmente el cristianismo cambió el mundo. Este grupo de 12 discípulos, por la fe en Cristo Jesús, transformaron el mundo. Después también en la época de la antigüedad, me parece a mí que uno de los grandes avivamientos de la historia tuvo que ver con la lucha contra las herejías, específicamente el gnosticismo. Me parece que la lucha contra el gnosticismo fue un avivamiento en la historia de la iglesia primitiva, porque fue lo que comenzó a plantear la necesidad de definir el canon del Nuevo Testamento, de definir las doctrinas básicas de la fe cristiana, y quizá el personaje más importante en estos primeros siglos, Ireneo de León, el primer gran teólogo quizá de nuestra fe. Luego en el siglo IV yo llamaría un avivamiento a la defensa de la doctrina de la Trinidad, teniendo como personajes más especiales Atanasio de Alejandría, los 3 capadocios, Gregorio de Niza, Gregorio de Nacianzo y Basilio el Grande. En esta época crucial de la historia de la vida cristiana, porque había gente que decía que Jesús no era Dios, que era una creación de Dios, otros decían que no era hombre, que no era humano, y bueno, hubo discusiones profundas e importantísimas. Y yo creo que el Espíritu Santo dirigió a los teólogos de aquella época para que sentaran las bases de lo que conocemos como el trinitarianismo, que no es otra cosa sino la expresión de la doctrina bíblica en términos del pensamiento de aquella época, específicamente el pensamiento helénico. Bueno, les puedo hablar de más avivamientos. El movimiento monacal. Me voy a ir por toda la Edad Media simplemente refiriéndolo como movimiento monacal. Creo yo que en los monasterios durante la Edad Media fue donde se conservó la escritura. Y fue una época oscura para la fe, creo que sí. Fue una época oscura para la fe porque la mayoría de las personas no conocían el Evangelio, porque la gente no leía la Biblia, porque no sabían leer y porque la Biblia no estaba en sus idiomas. Y la verdad es que fue una época oscura, pero si se conservó la palabra, si se conservó el Evangelio, y yo creo que siempre hubo un remanente, pequeñísimo en muchos casos, y creo que la mayoría de ese remanente estaba precisamente en los monasterios. Fue en los monasterios donde se conservó la Biblia. Si Lutero la pudo traducir y la pudo conocer y la pudo leer, fue porque se conservó. Si bien no muchos la leían, si bien pocos la creían, se conservó de alguna manera y fue sobre todo en los monasterios. Puedo mencionar a Benito de Nurcia, la Reforma Cisterciense, San Patricio predicando en Irlanda, San Francisco de Asís, y bueno, más allá de lo que pensemos de él, algunos otros movimientos, algún remanente de cristianos, aún en medio de tanta oscuridad, aún en medio de tanta corrupción, se conservó. Y creo que eso también le podríamos llamar avivamiento, de alguna manera, la conservación de la palabra de Dios. Y después, quizá el avivamiento más famoso de nuestra época, de los últimos 500 años, la Reforma Protestante. Claro que fue un avivamiento la Reforma Protestante y que tiene estas características: regreso a la palabra de Dios, redescubrimiento del Evangelio, crecimiento de la fe verdadera, arrepentimiento de todo lo que hemos hecho durante tantos años. No hemos predicado el Evangelio verdadero. El nacimiento del metodismo en Inglaterra. La denominación metodista es una denominación que nació a partir del avivamiento con los hermanos Wesley en Inglaterra, que eran anglicanos y que tuvieron experiencias que avivó su corazón y su fe, y bueno, ellos lo narran muy, muy apasionadamente, y definitivamente fue un avivamiento. Por la misma época en Estados Unidos, se llamaba Estados Unidos, se llamaba las 13 colonias, en 1730, la década de los 30 del siglo XVIII, un grupo de
de predicadores itinerantes, entre ellos George Whitefield, Jonathan Edwards, comenzaron a predicar por todas las 13 colonias para regresar a la palabra de Dios, para regresar al evangelio verdadero. En una época, ustedes saben que las 13 colonias, la mayoría de la gente era cristiana, pero se habían vuelto en un cristianismo nominal. Eran meros rituales religiosos, mera cultura. Muchos consideraban la razón, la ciencia por encima incluso de la Biblia. Había algunos que mutilaban la Biblia, en el sentido de que no creían todo. La asistencia a la iglesia era un mero ritualismo, había disminuido bastante. Y estos predicadores convocaron al pueblo a regresar a la palabra de Dios y predicaban el evangelio verdadero. Y hubo un avivamiento, se le llama el Gran Despertar, el primer Gran Despertar, después se ha denominado el segundo y el tercero y el cuarto. No les voy a hablar de todo. Me parece que otro gran avivamiento fue el movimiento de misiones mundiales a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XX. Los grandes misioneros de aquella época, William Carey y Adoniram Hudson y muchos otros. Un avivamiento de misiones. Vamos a predicar a todas partes del mundo. Este como despertar a la conciencia histórica y global de que hay países enteros que se pierden sin la palabra de Dios. Vamos a predicarles. Y bueno, muchos otros que pudiéramos mencionar a lo largo de la historia. Es triste que algunos movimientos que hoy día, yo sin pena puedo decirlo, son sectas, son grupos heréticos. Algunos comenzaron con historias de avivamiento que honestamente empezaron bonito, empezaron bien. No sé si decir que empezaron incluso quizá como obra de Dios, pero que después el pecado humano los desvirtuó y terminaron yendo a lugares terriblemente heréticos. Esta es mi conclusión al analizar todos estos avivamientos a lo largo de la historia del cristianismo. Que la iglesia, el cuerpo de Cristo, necesita avivamientos constantes, porque somos olvidadizos, porque nos acomodamos, porque nos estancamos. Necesitamos constantemente avivamientos. Pero esta también es mi conclusión. No basta con momentos de efervescencia y emoción. Y ojo, no estoy diciendo que es malo estos momentos de emoción y de efervescencia. No estoy diciendo que es malo. Lo que estoy diciendo es que se requiere algo más. Se requiere algo más. Quizá le podamos llamar avivamiento verdadero, pero se requiere algo más.